Si eres un pescador, tienes que ir a donde están los peces, pero no está el resto de pescadores. Entonces, el mundo de las pequeñas compañías, por número de compañías, es el más grande. Hay X empresas grandes, muy pocas, que es donde invierte la mayoría de la gente, y hay muchísimas empresas pequeñas, que es donde invertimos la minoría de la gente. Entonces, creo que tiene mucho sentido explotar ese tipo de nichos. Pero seguramente aquí a la audiencia se le presenta la mayor pregunta de todas sobre las microcaps, que es ¿cómo encuentras toda esa información? Pues claro, la mayor barrera de entrada a este tipo de inversión es la información. Nvidia, Apple, Microsoft, Google, Meta, es decir, todas las sospechosas habituales, que tienen un exceso de información. Es que se genera información cada segundo. Entonces es muy difícil filtrar toda esa información. Y en micro y en small caps nos pasamos al extremo contrario. No hay información. Entonces, fuentes de información. Siempre hay que empezar por la... Cuando vas a hablar con proveedores, ¿qué les preguntas? O sea, ¿qué crees que es lo más importante a preguntarle para identificar, que te están contando la verdad, que eso que estás preguntando te aporta mucho valor a la tesis? ¿Qué le preguntas? Durante estos 5 años, la cotización de la compañía, market cap de la compañía, ha pasado de 150 a 450 millones. Es decir, ha generado un 300% de rentabilidad. Lo que es lo mismo, hemos multiplicado por 2 nuestra inversión inicial. ¿Veis que le ha llamado la atención a alguien? Y está atacando un mercado en el que se puede crecer de una manera muy agresiva y además con buenos márgenes. Pues eso es lo que va a hacer de cara al futuro. ¿Llama la atención? No. ¿Por qué? Porque es pequeña. A mí me llama la atención eso. En plan, empresas que tienen en caja lo que vale su market cap. A mí siempre ha sido algo que me ha llamado la atención. Sí, hay dos cosas. Es decir, uno, si queréis enlazo, por ejemplo, ahora con otra compañía, que también es pequeña compañía y situación especial, ¿no? Una compañía que hoy en día, si le quitamos la caja que tiene la compañía, pues está en torno de 95 o 100 millones. Aplicarle un múltiplo de, 8 veces, 9 veces. Estamos hablando que la compañía vale el doble. Pasamos ya a la parte de Special Situation. Bueno, te hace la pregunta más abierta que pueda haber. ¿Qué es una Special Situation? Es que los bonos convertibles serían perfectos para el inversor medio español. ¿Por qué? Porque... Si tuvieras que meter todo tu dinero en una empresa, ¿cuál sería? Esta no la voy a contestar. Crédito. Pues, ligando qué es. Pues voy a dar un titular, ¿no? Es la posibilidad de ganar un 100% en un bono. WIR ya está aquí. Si te falta tiempo para analizar empresas, no sabes dónde encontrar información y encima te falta convicción para invertir, esto es para ti. ¿Qué es WIR? Pues básicamente WIR es un servicio de análisis de empresas e industrias. ¿Qué hacemos? Pues básicamente lo que hace JP Morgan o Goldman Sachs, pero para el inversor retail. Y sin tener que pagar miles de euros. Es decir, investigamos, analizamos y filtramos las mejores empresas de calidad del planeta y luego tú ya decides qué hacer con esa información. Y por si fuera poco, WIR también incluye una comunidad privada donde hablar sobre inversión con más personas como tú y además webinars exclusivos solo para la comunidad con profesionales del mundo de la inversión. Es decir, si te traemos la tesis de Evolution Gaming, te traeremos a un experto en Evolution Gaming para grabar un webinar y que tú puedas preguntarle lo que tú quieras. Si te interesa y crees que WIR es para ti, y probablemente lo sea si estás escuchando este podcast, tienes toda la información necesaria en la descripción. Y dicho esto, seguimos con el podcast. Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a Territorio Inversor, el podcast de World Stocks. Hoy tenemos una cara amiga. Otra vez, lo han reclamado mucho en el último episodio. Así que nada, bienvenido Dani Tello de nuevo a Territorio Inversor. Muchas gracias, chicos, un placer estar aquí. Dar las gracias a toda la gente que ha hecho posible este segundo episodio, a vosotros que habéis venido bajo el diluvio. Está lloviendo fuerte, ¿eh? Está lloviendo mucho en la calle y en los mercados, entonces creo que es de mucho mérito. Pero sobre todo a toda la gente que yo no me esperaba tanta aceptación y tantas visualizaciones. Yo creo que rompiste todos los récords del podcast 100%. O sea, en velocidad por lo menos seguro. Sí. Estás a esto ya de coger a Emérito, pero yo creo que con el tiempo lo mismo se... Emérito es jugar en otra liga. No. Así que nada, muchísimas gracias a todo el mundo por ver el podcast y por todas las muestras de cariño y todos los mensajes que nos han mandado. Así que muchas gracias. Nada, un placer. Y nada, vamos a hablar, si no recuerdo mal, Special Situation, crédito y microcaps. Y microcaps. Perfecto. Pasamos por las microcaps primero, son más sencillas. Perfecto, mira, son 3 temas donde azagala nada. No sé si os acordáis, en el primer podcast dijimos, ¿cómo encuentras esas empresas de calidad con situaciones complejas? Al final son nichos de mercado donde nosotros nos sentimos muy a gusto porque no hay mucho dinero institucional.
Y entonces, si no hay mucho dinero institucional, pues es mucho más sencillo encontrar buenas empresas bien gestionadas, con balances fuertes o posiciones de caja muy altas y que además estén cotizando a múltiplos muy bajos. Y además son 3 nichos donde creo que falta mucha formación en España. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque estudias la carrera, ¿qué te enseñan en la carrera? La teoría del mercado eficiente. Sí. Y cuando llegas a una posición profesional o cuando te dedicas a invertir, ¿qué haces? ¿Te vas a dedicar a invertir en un tipo determinado de compañías que todo el mundo conoce, que tienen miles de analistas y esos miles de analistas tienen más medios que tú para conseguir metadatos o información en tiempo real sobre suscripciones, impactos, ventas? Yo no creo que se pueda ganar dinero de manera sostenible en compañías grandes, como por ejemplo Nvidia, respecto al dinero institucional. Es mi opinión. ¿Se puede ganar dinero en Nvidia? Sí, se puede ganar dinero en todo. Lo que hablamos la otra vez. Si tu proceso de inversión es fuerte, si tu plazo de inversión es largo y aprovechas caídas significativas como las de estas semanas, Sí. como punto de entrada, claro que ganas dinero. Pero de forma sostenida en el tiempo, comprar caro para vender más caro, comprar lo que está de moda, puede tener un recorrido limitado, ¿no? Entonces, la gente en la facul, cuando le hablan del mundo de la inversión, pues puede que le toque un profesor del estilo de jugar a la bolsa, que no hay cosa que más obvio en este mundo que lo de jugar a la bolsa. Esto no es un juego, esto es trabajo. Es trabajo, es metodología, es investigación, es análisis. Y luego tienes el otro tipo de profesor, que es el que te habla del KPM, de la teoría del mercado eficiente, de los teoremas de Bayes, de toda la metodología que realmente emana de las dos corrientes económicas que más se estudian. Pero nadie te habla de microcaps. La percepción generalizada de la gente sobre las microcaps es que son chicharros, con toda la connotación negativa que tiene chicharro, y al final una microcaps perfectamente puede ser una empresa de mayor calidad que una empresa 25 veces más grande, donde haya un fraude, donde haya un déficit en la gestión, donde haya un management que no esté alineado, donde haya un producto que esté siendo disrupcionado. Y fijaros que podemos poner en cada uno de esos casos un ejemplo: fraude, Enron, producto disrupcionado, Blockbuster, ¿vale? Y una de las cosas que más me gusta en este mundo para mí es la formación. Entonces tengo mucha suerte de dar clase en el IEB, gracias a Pedro Garrido, que por cierto a lo mejor os interesaría un día llamarle. Es una persona que más sabe de préstamos, de financiación y de estructuras en España. Y precisamente en el IEB, o gracias a Pedro, pues es donde doy clase. Microcaps, situaciones especiales y crédito, bonos convertibles. Entonces, creo que son 3 nichos súper interesantes donde no está presente el dinero institucional, o dicho de otra manera, si eres un pescador, tienes que ir a donde están los peces, pero no está el resto de pescadores. Entonces, el mundo de las pequeñas compañías, por número de compañías, es el más grande. Hay X empresas grandes, muy pocas, que es donde invierte la mayoría de la gente, y hay muchísimas empresas pequeñas, que es donde invertimos la minoría de la gente. Entonces, creo que tiene mucho sentido explotar ese tipo de nichos. ¿Y cómo filtras? Ya que hay tantas, el filtrar yo creo que es lo más complicado, sobre todo por la información. La información es la clave. Es decir, yo entiendo y respeto a la gente que hace screeners a medida y que usa screeners. Yo no los uso porque al final el tipo de compañías que yo busco se resume en una compañía de calidad, bien gestionada, que tiene un balance fuerte, pero que va a ser capaz de tener éxito en el futuro, o bien dominando su nicho, o bien construyendo activos únicos, o bien atacando nichos adyacentes. Eso no sale en los screeners. Esa es una de las mayores críticas que yo pongo hoy en día al análisis fundamental que se hace en muchos sitios. Es decir, te coges las cuentas a día de hoy
y tiras 10 años atrás. Y es verdad que ese proceso hay que hacerlo, ese proceso siempre es necesario. Pero el pasado nunca te va a hablar sobre el futuro de una compañía, y siempre estamos hablando que la cotización de una compañía es una derivada, es consecuencia de traer a valor presente los flujos de caja futuros. Entonces, necesitas saber si la compañía va a tener éxito en el futuro, cuánto va a ser capaz de vender, qué márgenes va a tener, cómo va a remunerar a los accionistas, qué va a hacer con la caja, cómo va a hacer adquisiciones. Ese tipo de cosas no vienen en los informes anuales pasados. Entonces, esa es la manera. Nosotros también somos bastante críticos con los screeners, porque es como no te está mostrando, o sea, a lo mejor te estás perdiendo cosas porque la empresa tiene la contabilidad fea a propósito, porque está invirtiendo a futuro por X razón concreta. Y eso te lo puedes estar perdiendo. Eso es. Al final dices, oye, ¿es necesario saber de contabilidad? Sí. Es necesario analizar al detalle las cuentas anuales, las trimestrales, el informe de gestión, la auditoría, la estructura de financiación de la compañía. Sí, es necesario analizarlo todo. ¿Es necesario revisar las transcripts de las conference call trimestrales? Sí. ¿Es necesario revisar toda la documentación que genera una compañía? Sí. Pero también es necesario entender el negocio. ¿Qué competidores tiene? ¿Cuáles son sus fortalezas respecto a esos competidores? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Cómo es la cultura corporativa de una empresa? ¿Cómo de alineado está el equipo directivo? Y cuando digo alineado, es qué porcentaje de su patrimonio se va a jugar ahí. ¿Vale? Entonces, la gente en general tiende a simplificar los análisis futuros de compañías basados en información presente. Por ejemplo, agradezco muchísimo los comentarios que ha puesto la gente en el vídeo, ¿no? Y me llamaron mucho la atención y los agradezco, pero me llamó uno especialmente la atención. Decía, ha hablado de CTT, de Correos de Portugal, es una empresa que ha subido un 50% en el último año. No, ha subido bastante más del 50%, pero este año va a caer. ¿Por? Basado en Correos de Portugal a día de hoy no deja de ser una compañía que está cotizando a 6 veces beneficios. Para los menos técnicos, que también nos pedían, oye, que os bajéis al barro, ser más técnicos. El problema de ser más técnicos y bajarnos más al barro es que nos vamos a dejar fuera a mucha gente que no tiene los conocimientos o la familiaridad que tienen inversores más expertos y yo creo que siempre debemos tender a hablar en el lenguaje más llano y más común para que nos entienda la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Pero cotizar a 6 veces beneficios no es más que generar un 15% de rentabilidad anualizada durante los próximos años. No es más que nuestro vecino vende una casa por 100.000 euros y a esa casa se le pueden sacar unos 15.000 euros al año. Bueno, pues nadie tendría duda de decir, pues es una buena inversión. Lo que pasa es que si lo trasladamos al mundo de las empresas, a la gente le gusta más. Le cuesta más entenderlo, pero es lo mismo. Entonces, Correos de Portugal no deja de ser una empresa cuyo futuro es brillante, porque, como comentábamos en el otro podcast, las noticias de hoy, los resultados de hoy, son cosas que el equipo directivo de Correos de Portugal lleva trabajando desde hace 3, 4, 5, 6 años. Pues en el Capital Markets Day de este año, que cuando se anunciará que será en septiembre, pues van a dar un guidance de beneficios de 150 millones. Correos de Portugal están en torno de los 800 millones. Ya no hablo de los 200 millones que tienen de real estate, ya no hablo de la valoración del banco que tienen dentro y van a vender. Ya vendieron un 10%, pues acabarán monetizando. Y lo bueno de todo eso es que todo el dinero del real estate, todo el dinero del banco va a acabar en manos de los accionistas. O bien como dividendo o bien como recompra de acciones. Y luego también incide mucho en el futuro de las compañías las decisiones que sean capaces de hacer los equipos directivos. Yo he contado muchas veces Correos de Portugal y creo que no lo he contado lo suficientemente bien a la hora de hablar de cómo de bueno es el equipo directivo y el consejo, ¿no? Ellos en diciembre anunciaron 2 operaciones, la compra de Cacesa y digamos que la compra del 25% de DHL España
y el 75% de DHL Portugal en un formato joint venture, es decir, te compro el 25% de DHL España, te compro el 75% de DHL Portugal y a cambio te vendo el 25% de CTT Express, ¿vale? Que es la empresa de mensajería y paquetería de Correos de Portugal en España. El neto de esas operaciones, lo que yo pago por CACESA, lo que cobro por el 25% que le vendo a DHL de CTT Express, lo que pago por el 25% de DHL España y el 75% de DHL Portugal, el neto resulta que Correos de Portugal desembolsa 800.000 euros. ¿Sabéis cuántos beneficios recibe por el intercambio de esas participaciones cruzadas? 9 millones. ¿Qué múltiplo es ese? Entonces, ese tipo de decisiones nunca están en las cuentas anuales pasadas. Entonces, tienes que conocer bien la compañía. Si no, es imposible saber el éxito de la compañía. Pero seguramente aquí a la audiencia se le presenta la mayor pregunta de todas sobre las microcaps, que es ¿cómo encuentras toda esa información? Pues claro, la mayor barrera de entrada a este tipo de inversión es la información. Porque claro, como tú decías, Nvidia tienes a 100 analistas que te dan toda la información que quieras. Efectivamente. A ver, Nvidia tiene un problema. Nvidia, Apple, Microsoft, Google, Meta, es decir, todas las sospechosas habituales. Es que tienen un exceso de información. Es que se genera información no cada día, sino cada segundo. Entonces es muy difícil filtrar toda esa información. Y en micro y en small caps nos pasamos al extremo contrario. No hay información. Entonces, fuentes de información. Siempre hay que empezar por la página web de la compañía. Si estamos hablando, por ejemplo, del OTC, hay muchas compañías en el OTC que no tienen página web de relación con inversores. Pero el OTC Markets, que es la página web, hace de página web de relación con inversores. Ahí tienes trimestrales, tienes semestrales y tienes anuales. Con salvedades, que esto es una de las cosas más importantes que tiene que entender la gente cuando invierte, cuando analiza la posibilidad de invertir en pequeñas compañías, que el nivel de veracidad o el nivel de detalle que hacen público las pequeñas compañías no es el de las grandes. Entonces, ¿por qué? Pues en cuanto pasas de un determinado tamaño, de tu balance o cuenta de resultados, ya te exigen en tus cuentas públicas un mayor desglose. Entonces, eso es un nivel de protección mayor para los inversores. Entonces, lo que me gustaría trasladar a la gente es: invertir en pequeñas compañías está bien, pero es el sitio del mundo que más minas hay. No solo porque hay más compañías pequeñas que grandes, sino porque además hay más fraude, porque el nivel de vigilancia del regulador es más baja, ¿vale? Entonces, o la página web de la compañía o el OTC, ¿vale? Porque el sitio donde más pequeñas compañías es Estados Unidos y el mercado de referencia de pequeñas compañías es el OTC. 2, gestores. Si la tienen gestores a los que tú admiras, a los que tú reconoces, los que tienen una larga trayectoria, ese es un buen filtro. Porque esa persona ya ha hecho un proceso previo de due diligence. Entonces, eso no te debe hacer que digas, oye, fulano tiene esa compañía, pues la compro. No, error. Suele pasar, a la gente le suele pasar. Suele pasar mucho. ¿Sabes por qué? Porque si el trabajo que se requiere para invertir en grandes compañías es duro porque hay muchísima información, el trabajo que hay que hacer en pequeñas compañías es todavía más duro porque lo haces en soledad y, como habéis dicho antes, no hay ausencia de research profesional o institucional. Entonces, digamos que son pistas que te va dando el mercado. Dices, oye, pues relación con inversores, OTC, la lleva tal gestor. Normalmente los gestores solemos compartir nuestras tesis. Y ese es el punto de inicio para entender, oye, pues esto me encaja, no me encaja, conozco el sector, no conozco el sector. A partir de ahí
se abre un mundo de infinitas posibilidades sobre el trabajo que tienes que hacer. Reunirte con el equipo directivo, hablar con proveedores, hablar con clientes, hablar con competidores, conocer bien toda la gama de productos que vende, visitar ferias para ver cómo se posiciona. ¿Con ferias a qué te refieres? Ferias comerciales. Tipo que se reúnen varias compañías y Claro, es decir, es un evento. imagínate, pues Necar tiene una participación del 39% en Fisk, que es acuacultura. ¿Vale? Imaginaos el peso que tiene la acuacultura en un país como Noruega, creando salmón. Bueno, pues hace poco ha habido una conferencia de acuacultura, de cría de salmón. Bueno, pues ahí va Fisk y va el CEO de Necar a presentar esos productos. Pues ahí te da opción para hablar con los mayores proveedores de la industria y les preguntas por la solución de Fisk. Oye, ¿es verdad que es la solución más barata en términos de CAPEX? ¿Es verdad que tienen veintitantas instalaciones? Entonces, muchas veces se trata de validar que lo que te ha contado el equipo directivo o que la foto que transmite respecto a su posición competitiva en mercado el equipo directivo, cuando hablas con ellos, pues es cierta o no. Se trata muchas veces de validar esa información y googlear mucho. Porque hoy en día hay una cantidad de acceso a información gratuita, pero que está dispersa. Entonces, yo creo que el- uno de los principales problemas que yo veo para invertir en pequeñas compañías no es esa ausencia de información pública, sino la ausencia de cuánto tiempo necesitas dedicar para localizar esa información dispersa y unir los puntos. No sé si lo conté el otro día en el podcast, si no lo cuento, es decir, sí, creo que lo conté, es decir, cuando nosotros descubrimos que Necar a través de Syncrolife estaba licitando 17 contratos, esa información pública dispersa por toda la red, que tardamos meses en cribar, en filtrar. ¿Y cómo de importante es esto? ¿Vale? Porque tú dices, oye, ¿qué buscas en una pequeña compañía? Pues lo mismo que las grandes. Que tengan ingresos predecibles. ¿Cómo puedo saber si una compañía tiene ingresos predecibles? Pues intentando averiguar las ventas que va a hacer. Y si sus ventas son una consecuencia de los proyectos de licitación a los que acude, cuantos más proyectos existan, mayor es la probabilidad que capten ingresos. Si además conoces bien la posición competitiva de Necar en su industria, pues ves que es un oligopolio: Necar, Bardex y Pearson. Pues al final, ingresos predecibles, oligopolio, luego analizas bien los márgenes que tiene la compañía, 20-25%, todo eso te va haciendo que tengas una foto cada vez lo más amplia posible, es decir, empiezas por el árbol y acabas viendo el bosque en su totalidad. Y eso pues requiere muchos meses, incluso años de dedicación exclusiva. Por eso la inversión en pequeñas compañías es tan difícil. Y la parte, a mí me interesa mucho cuando vas a hablar con proveedores y bueno, agentes relacionados con la compañía y demás, ¿qué les preguntas? O sea, ¿qué crees que es lo más importante a preguntarle para identificar que, bueno, que te están contando la verdad, que eso que estás preguntando te aporta mucho valor a la tesis? ¿Qué le preguntas, básicamente? Pues mira, es experiencia. Es una pregunta excepcional, pero es experiencia. Es decir, uno, siempre cuando hables con alguien tienes que procurar ser lo más aséptico posible para dejar salir los sesgos que tiene la gente con la que hablas. Entonces, evidentemente, si es una persona que tiene una animadversión hacia el equipo directivo de la empresa por la que le estás preguntando, o ha tenido una mala relación comercial, eso lo detectas súper rápido, porque son todo cosas negativas. Entonces, yo creo que tienes que tratar siempre de hacer preguntas neutras y preguntas muy abiertas para que las respuestas sean muy abiertas. ¿Vale? Puedes empezar perfectamente por la cultura corporativa. O, oye, ¿qué problemas le ves a ese producto? En tu opinión, ¿cuál es el mejor producto del mercado? ¿Qué crees que tendrían que hacer para solventar esos problemas que me estás describiendo? Son preguntas muy abiertas. Pero sobre todo,
tienes que entrevistar a más de una persona, a más de 2 y más de 3 y más de 5 para tener al final una foto. ¿Y cómo das con todas esas personas? Pues Eso es mira, un arte. eso al final es llamar a muchas puertas. Mm. O sea, es verdad que las redes sociales te facilitan muchas cosas. Twitter, LinkedIn, lo he contado alguna vez. O sea, Twitter es maravilloso en su parte buena. Mm. Porque en 5 segundos te puede responder una persona que es experta en un sector o el CEO de una compañía. Esa herramienta es potentísima. Entonces, redes sociales están muy bien, LinkedIn también. Luego os comenté Tegus, que es una herramienta muy útil. Pero en general es la red de contactos. La red de contactos es la que te lleva a llamar a una puerta, o bien un amigo gestor, o bien el ex CEO de una compañía que conoce al director financiero de otra compañía, te ponen en contacto con el proveedor. Al final es red de contactos, miles de horas, llamar a muchas puertas, poner buena cara ante la adversidad y también un poco lo que os decía también, es decir, si tú eres generoso, pues al final eso se vuelve. Entonces a la gente no se le Poner olvida. buena cara ante la adversidad, ¿qué significa? Pues que te van a decir que no 1000 veces, no te van a contestar. Vale. Te van a contestar el 90% de las veces. O sea, es como una venta a puerta fría. Pues ya sabes que el 90% de la gente ni te va a escuchar, ni te va a oír. Pues que estamos aquí para vender enciclopedias casa por casa. Bueno, pues es tu trabajo, lo tienes que hacer de la mejor manera posible. Sí te garantizo que es algo muy ingrato los portazos en la cara, pero también os garantizo que cuando das con una persona que realmente te cuenta lo que necesitas saber y te cuenta cosas que no están en ningún sitio, la sensación es maravillosa. Claro, al fin y al cabo, esa información no la tiene disponible el mercado, por así decir. Normalmente, la información sobre pequeñas compañías no la tiene disponible el mercado porque el mercado no le presta atención a estas compañías. No le interesa a nadie ese tipo de compañías. Entonces, esa información esté o no esté accesible, es que no interesa a nadie. Un ejemplo, es decir, y además entra dentro de la categoría de microcaps y de situaciones especiales, ¿no? Yo llevo 5 años ininterrumpidamente hablando de Western Corp. Hablando en eventos de inversión, publicando mis tesis, hablando sobre Western Corp en mis cartas trimestrales, ahora semestrales, que las hago públicas, haciendo seguimiento a la presentación de resultados y a las noticias que ha ido generando Western Corp en Twitter y en LinkedIn durante estos 5 años. Y salvo algunos inversores particulares que les ha llamado la atención, nadie te hace caso. Y fijaros que estoy hablando de una compañía que cuando nosotros invertimos en ella, vale, 150 millones, y yo en esos 5 años digo por activa y por pasiva que esa empresa tiene 500 millones en caja. Te debería llamar la atención. Durante estos 5 años, la cotización de la compañía, pues o el market cap de la compañía ha pasado de 150 a 450 millones. Es decir, ha generado un 300% de rentabilidad, o lo que es lo mismo, hemos multiplicado por 2 nuestra inversión inicial. ¿Creéis que le ha llamado la atención a alguien? Pero es que hoy en día, que empieza una fase diferente, es que sigue cotizando, sigue valiendo lo que tiene en caja. Y es una nueva compañía que va a integrar una gestora de fondos de crédito alternativos y una aseguradora. Arena Investors es la gestora de alternativos y Ceres Life es la aseguradora, que van a replicar el modelo de éxito que ha hecho Apollo con Athene. Athene es un negocio de annuities, que ahora explicaré lo que es, que se funda en 2009 y en 5 años pasan de tener 2.000 millones en activos bajo gestión a 72.000 millones en los primeros 5 o 6 años. Entonces, es que ya debería resultar atractivo esto. O sea, la empresa tiene pedigree porque ha multiplicado por 3 en 5 años, solo tiene caja,
y está atacando un mercado en el que se puede crecer de una manera muy agresiva. Y además con buenos márgenes. Porque es que los negocios de gestión de activos son negocios, uno, altamente escalables. Es decir, yo puedo duplicar y triplicar mi tamaño sin necesidad de duplicar o triplicar mis gastos. Dos, tienen márgenes excepcionales, 40-50%. Pero es que en muchos casos son además anticíclicos, como en el caso de las annuities, que es a lo que se van a dedicar. ¿Qué son las annuities? Pues en castellano, anualidades. Es decir, tú llegas con una suma de dinero a una aseguradora y le dices, mira, tengo 50 palos o 55 palos o 48 palos o 65. Toma mi dinero, 1 millón de euros. ¿Vale? Quiero que mensualmente me des una paga en la que incluya beneficios. ¿Esto a qué os suena? A la seguridad social. ¿Vale? Están vendiendo algo que ya existe y que además es un producto lamentable. O sea, porque te pasas cotizando 30, 40, 50 años para recibir un importe fijo. ¿Vale? ¿Por qué las pensiones públicas o por qué los planes de pensiones en general que están asociados a una renta fija no va a tener sentido? Pues porque mayoritariamente invierten en deuda pública. ¿Cuál es la rentabilidad que me da la deuda pública? Pues actualmente estará entre el 2 y el 3%. Pues con ese tipo a lo mejor no cubre ni la inflación, ¿no? Entonces, lo bueno de las annuities o las anualidades en Estados Unidos, y de ahí el éxito y el crecimiento de Athene, con Apollo, de KKR, de BlackRock, que han hecho lo mismo, es decir, llevar su negocio de alternativos, ¿vale?, a un negocio de seguros. ¿Vale? Fijaros las sinergias, ¿eh? Gestoras de alternativos. Yo soy capaz de conseguir una rentabilidad desde el 10, del 15, del 20, invirtiendo en alternativos, private lending, lo que sea. Negocio de seguros, ¿vale? Tú me das una cantidad y yo luego te voy pagando en función de esa cantidad, más, etcétera. Es decir, capital permanente se junta con retornos muy por encima de la media, ¿no? Entonces, la venta de este producto es tan increíble como tengo 55 palos, 60 pavos, toma mi 1 millón de euros y la aseguradora te dice, vamos a firmar un contrato de 3 años o de 5 años, hay muchas modalidades, pero una anualidad fija implica que yo te garantizo el capital principal y además te garantizo unos retornos anuales del 5% durante 3 años o durante 5 años. ¿Tiene sentido ese producto? Pues sí. Porque tú, en España, en Estados Unidos y en el resto del mundo, gente que tiene una situación patrimonial desahogada, ¿qué quiere? No quiere volatilidad, con lo que si te garantizo principal y rendimiento, la volatilidad es 0. Y 2, ¿qué quiere? Una rentabilidad acorde a la inflación o a su nivel de vida o a su nivel de gastos o lo que sea. Entonces, ese producto arrasa en mercado. De ahí el crecimiento exponencial que han tenido Apollo, KKR y BlackRock en el mercado de annuities. ¿Vale? Pues eso es lo que va a hacer Westime de cara al futuro. ¿Llama la atención? No. ¿Por qué? Porque es pequeña. Porque es pequeña, porque es ilíquida, porque es desconocida, porque es compleja, que son los miedos que a mí me ha trasladado la gente durante estos 5 años en los que llevamos invertidos en Westime. Y pese a esa rentabilidad, siempre ha habido un pero. Decía, mirad, estos 150 millones es lo que vale el market cap, pero es que dentro tiene una aseguradora, que esa aseguradora genera este retorno y va a salir a cotizar de forma pública en bolsa. No, eso no vale nada. La aseguradora pues valdrá 1.500 millones hoy, que fue la primera oferta pública de venta que salió en 2023. Fijaros, después de las galletas de 2022, pues sacar a cotizar una compañía era un acto de fe,
pues evidentemente salió muy barata, salió a $15, pues ahora están en 45 o 50 por acción. 2, no, es que los activos que tiene no son caja. Aquí lo tienes, entre 500 y 600 kilos de caja hoy. Me llama la atención eso. En plan, empresas que tienen en caja lo que vale su market cap. No sé si tú tienes la respuesta a por qué se suele omitir esta... No, a ver. ¿Por qué no se suele tener en cuenta? A mí siempre ha Sí. sido algo que Hay me ha dos llamado la cosas. atención. Sí, hay dos cosas. Es decir, uno, si la estructura es compleja, como era en su momento con Westtime, porque tú mirabas Westtime y la página 2 del informe anual es que era para ponerse a llorar. Ya de primeras. Lo podéis poner en el Sí, vídeo sí. del podcast cuando se vea pues una estructura societaria con participaciones cruzadas. Te quieres morir. Muy del estilo, por ejemplo, de la situación especial que hay hoy con Bolloré. Pues Bolloré, tú te coges market cap 14.000, 15.000 y resulta que tiene 6.000 de caja, más entre el 10 y el 18%, depende si lo coges como directa o indirectamente, de Universal Music Group. Pues Universal Music Group vale 50.000 millones. Por simplificarlo, pues Sí. el 20% de 50.000 son 10.000, si le sumo 6.000 de caja ya son 16.000. Y todo lo demás que hay dentro de Bolloré, pero es que además Bolloré tiene mogollón de participaciones cruzadas, es decir, filiales suyas, que poseen acciones de Bolloré, con lo que realmente es que son acciones propias. Es decir, es que no tiene un market cap de 16.000, tiene muchísimo menos market cap, porque yo mismo poseo mis acciones, ¿vale? Entonces, la complejidad muchas veces hace que el mercado no esté dispuesto a valorar correctamente un activo como la caja. 2, porque si la caja no acaba en manos de los accionistas, pues la caja vale menos. Yo, no sé, puedo ser un tío muy rico, pero si no me gasto nada, nada de mi dinero, pues tiene menos utilidad, ¿no? Pues lo que suele pasar es, tienes una buena empresa, bien gestionada, con un equipo directivo bien alineado, que es una buena parte de su remuneración va ligada a la cotización, o una buena parte de su patrimonio personal está en acciones de la compañía, se acaba generando valor. Porque al final esa caja se usa donde realmente genera más valor para el accionista, como el caso, por ejemplo, de Correos de Portugal o Bolloré, que no le interesa a nadie que recompra 1 millón de acciones a la semana. Y además que en mercados como el actual, tan volátil, pues te pone un suelo la cotización de la acción. Entonces, Westtime, digamos que cumple todos los tics de empresa ilíquida. Se negociaba muy poco, hoy en día se negocia mucho más. Yo te iba a preguntar también el tema de la liquidez, si es un problema Básico. muy gordo o si no te Básico. importa en el sentido de que, pues bueno, estás invirtiendo en una compañía y ya llegará la liquidez. A ver, depende. Depende de cómo enfoques la pregunta. Es decir, si a mí me preocupa la iliquidez en la cotización de nuestras compañías, te diría que no. No porque nosotros no invertimos para un trimestre. Nosotros no invertimos porque ahora se va a poner de moda el sector de defensa. O hace 6 meses el de semiconductores. No. Nosotros invertimos pensando realmente en 1, 2, 3, 5 años. Entonces el problema de la iliquidez en ese tipo de horizontes temporal se difumina. 2, para un fondo que tú no puedas comprar o construir una posición del 2, del 3 o del 8%, pues es un problema. Entonces, yo estos años, al contar Westtime a otros gestores a los que admiro, me decían, es que no puedo invertir ahí. Es que es muy líquida, no puedo comprar un 2% del fondo. Pero es que eso se transforma en una ventaja para nosotros, porque al final, a medida que la cotización sube el tamaño de la compañía y sube la liquidez. Pues lo podéis ver con Westtime cómo ha ido incrementándose la liquidez. Entonces, es un tema de tener suficiente paciencia y
pues lo bueno es que nosotros podemos invertir a múltiplos de 2 veces beneficios, 3 veces beneficios cuando son ilíquidas. Cuando son ilíquidas me refiero con la definición más mainstream, son empresas públicas. Las empresas públicas pequeñas se dice que son ilíquidas porque se negocia un volumen reducido todos los días o porque están muy abiertas el spread bid offer. Pero es que normalmente las compañías se negocian cuando generan noticias. Pepsi genera noticias todos los días. Weinstein genera noticias cuando presenta resultados. Entonces, siempre hay ventanas de liquidez que son especiales para comprar esas compañías. Pues estos días, afortunadamente, con las caídas, pues espero que empecemos a comprar una compañía que llevamos 1 año y medio para comprarla. Porque no estaba en precio. Porque no estaba en precio. No porque no hubiera acciones disponibles a la venta. Pero en semanas como esta, donde entra un pánico generalizado a todo el mundo, son perfectas para comprar ese tipo de compañías. Viene liquidez y a un precio que te compensa. Entonces, depende cómo mires la iliquidez. Si te equivocas es mucho peor, evidentemente. Pero por eso es muy importante siempre contar con capital permanente y sobre todo en las caídas. A Zagala, una de sus señas de identidad es que entra mucho dinero en las caídas. Eso es importante. Eso es la clave. Es la clave de todo. Es la clave que nos permite a nosotros comprar ese tipo de compañías a vendedores forzados. Porque a lo mejor el que está vendiendo es un buen gestor, es un buen fondo, pero les sacan dinero. Sus partícipes retiran dinero, él se ve obligado a liquidar posiciones, pues oye, pues tengo que liquidar posiciones porque tengo que devolver el dinero. Entonces, por eso, entre otras muchas cosas, contar con capital permanente en las caídas te permite añadir un extra de rentabilidad. Pues estás comprando una empresa que llevas 1 año y medio estudiando, que no has podido comprar, pues que a lo mejor te ha caído en 2 semanas un 20 o un 30% de manera injustificada, porque esa es otra. Dice, no, hay que comprar todo lo que cae. No, cuando algo cae es por algo. Entonces, lo difícil es saber si lo que cae está justificado o no está justificado. Si es por información de hoy o por información previsible del futuro. Por eso vuelvo otra vez a lo mismo. Es decir, analizar los balances, cuentas anuales, informe de gestión, memoria, presentaciones trimestrales, presentaciones a inversores, está muy bien. Pero cuando cae una compañía hoy es por algo que tiene miedo el mercado mañana. Dentro de 6 meses, pues por la recesión. ¿Vale? Pues tienes que saber cómo se va a comportar esa compañía que estás analizando, si le bajan las ventas un 20, un 30%, le bajan los márgenes, lo que sea. Qué importante es eso que acabas de decir, o sea, sobre todo el impacto que puede tener en cualquier persona escuchar que un gestor está un año esperando para comprar una compañía, porque muchos tienen miedo de realizar una tesis y que al final de la tesis les salga que no tienen que comprarla. Y dicen, no, pero ¿cómo va a ser esto? Y empiezan a tocar el Excel para que les salga a ellos favorable. Pero no, o sea, es más valioso esperar y tener el trabajo hecho para cuando pasan estas cosas que ponerte a tocar, no, venga, voy a ser un poco más optimista porque en realidad estoy siendo muy conservador. No, tranquilo que ya vendrá. ¿Sabes? Pero a la hora de valorar siempre tienes que poner en el peor escenario posible. ¿Vale? Eso siempre lo comentamos, que lo que da convicción es el escenario donde matas la compañía al máximo. De hecho, nunca, bueno, hace ya unos años, no hacemos ese escenario optimista en la valoración. ¿Para qué? O sea, el escenario optimista te puede dar lo que sea. Es que eso es la industria. industria. El pesimista y el normal. Claro. El optimista, pon lo que quieras. Mira, eso es la industria, le gusta mucho el escenario optimista, el normal y el pesimista. Pues eso es como hace la industria. Está muy bien entender cómo funciona el mercado y cómo funciona la mente de las personas que tienen el 99% de los flujos que hacen moverse las cotizaciones de las acciones. Pero creo que a lo mejor tiene sentido ser parte de ese 1% que hace las cosas de otra manera. No mejor ni peor, sino diferente, porque creo que encaja más con las cualidades que tenemos nosotros, inversores minoristas o fondos pequeños. Y ese no es el peor escenario que yo te voy a contar, porque desde fuera la vida del gestor se ve con mucho glamour, pero no es así. Es decir, ¿cuántas compañías
analizas, haces el trabajo y mientras haces el trabajo vuela un 50%. A mí hay un meme que me encanta en Twitter que es, sale como un gráfico con una cotización, dice, la compañía que no compraste. Sí. Las compañías que estás analizando para comprar. Tu Las cartera. compañías que has comprado. Vale, o sea, en plazos muy cortos suele pasar eso. Suele pasar eso. Entonces, por eso es tan difícil esto. O sea, porque tú tienes que hacer un trabajo y ese trabajo lo tienes que hacer abstrayéndote de todo lo que hay alrededor. O sea, centrarte en el negocio, entenderlo bien, intentar prever con cierto grado de certeza cuál va a ser el futuro de la compañía, si va a tener éxito o no. Y cuando llegas a ese punto haces una valoración. Aquí ya cada uno, es decir, yo creo que tiene mucho sentido plantearte un escenario pesimista o decir muy conservador. Muy conservador. Si a todos nos sale un Excel aplicando 15 veces EBITDA. De que eso no se lo cree nadie. No se lo cree nadie. ¿Vale? Entonces, si queréis enlazo, por ejemplo, ahora con otra compañía, con Clarus, ¿no? Que también es pequeña compañía y situación especial, ¿no? Clarus es un holding que es propietario de una serie de marcas, pero que está muy enfocado en el sector de outdoor, de actividades al aire libre, ¿no? Es dueño de la marca Black Diamond, que es una marca fundada en su momento por Yvon Chouinard, que fue el fundador de Patagonia, ¿vale? Y bueno, él se quedó con Patagonia, que era, digamos, la parte de ropa y la parte de equipamiento, campones para escalada, para montañismo, que era Black Diamond, pues la dejó un poco caer, ¿no? Esto tiene márgenes del 20-30%, esto tiene márgenes del 10-15%. Pues ¿dónde está el glamour aquí, no? Y bueno, la historia de la compañía es muy chula. Se hizo como una especie de management buyout por Peter Metcalf. Es una historia muy chula, ¿no? Pero al final, a lo que voy, que es una empresa con 68 años de historia, súper reconocida, top 3 en muchas categorías de montañismo, de escalada, etcétera, ¿no? Y la otra tiene más marcas, pero las dos grandotas son Black Diamond y Rhino Rack, que es una empresa, es una marca australiana de equipamiento para techos, para 4x4, subs, etcétera, pues para como antigua vaca, ¿vale? Para llevar cosas arriba, ¿no? Una compañía que hoy en día, si le quitamos la caja que tiene la compañía, pues está en torno de 95 100 millones. ¿Vale? Si miramos las cuentas anuales bien, como hay que mirarlas, pues vamos a ver que el circulante está muy por encima de esos 100 millones. Técnico, bajarse al barro, derechos de cobro sobre clientes, lo que le debo menos lo que le debo a los proveedores, cuánto tengo en inventario, le pegas un viaje bueno al inventario, por si acaso, aunque ese equipamiento no es ropa, ¿vale? Porque si yo no vendo la ropa de temporada, es fácil ver que 6 meses después esa ropa vale un 40 o un 50% menos, la tengo que liquidar, pero el equipamiento es diferente y además es un equipamiento clave, porque te salva la vida. No hay un equipamiento mejor que cuando estás colgado de una pared vertical y que ese campón se te rompa, ¿no? Entonces, pues prácticamente el mercado que está diciendo que esa empresa no vale nada. No vale nada, ¿vale? El problema de las valoraciones, de los escenarios optimistas, es para que me salga la tesis de inversión y todo el trabajo que he dedicado, le voy a poner un múltiplo de 15 veces. Error. Pero es que es el mismo error es cuando tú en un negocio que está sufriendo, no que esté dañado, sino que está sufriendo, porque todo el sector de actividades al aire libre sufrió un boom con el COVID de ventas, márgenes, y no había inventario suficiente para atender tanta demanda. Y se está limpiando durante estos años. Con lo que realmente valorar en la parte baja del ciclo un negocio que está sufriendo, no que esté dañado, a un múltiplo ridículo, que es 0,
Cero. Porque si te quitas la caja y le quito lo que hay dentro de la compañía como si se fuera a liquidar, pues resulta que vale más de lo que está cotizando, ¿no? Bueno, pues si tú coges el guidance de la compañía para el año que viene, súper conservador, ventas decrecientes, y aplicas los 15 millones más o menos que va a generar ese negocio de caja, pues aplicarle un múltiplo de, venga, 8 veces, 9 veces. Estamos hablando que la compañía vale el doble. ¿Vale? Es que también es un error valorar a un múltiplo tan deprimido. Sí, pero dices, oye, pues en un entorno como el actual quizá tenga sentido. Por eso muchas veces en el mundo de las pequeñas compañías vemos movimientos salvajes en la cotización. Porque la valoración de esas compañías es capacidad de generar beneficios de cara al futuro descontados a valor presente. Si en mi valoración el mercado considera que tiene una tasa de crecimiento cercana al 0 y los beneficios están deprimidos, pues en el momento que esa compañía crezca a ventas de 260 a 280, pues fijaros la subida. Y esa compañía, en lugar de generar 15, gane 20, 25 millones, que estamos hablando de duplicar los beneficios de una compañía que el mercado piensa en su valoración que no vale nada. ¿Vale? Entonces, ahí se me ha olvidado lo que iba a decir de eso. Entonces, creo que es malo alterar las valoraciones en la parte alta del ciclo, pero es igual de malo cerrar los ojos y mirar estas cotizaciones sin que haya un catalizador. Claro que lo hay, ¿no? Si analizas las cuentas del último trimestre, ¿vale? La parte más importante de las ventas de Claruscore, que es como se llama la compañía, es Black Diamond. Bueno, pues en el cuarto trimestre las ventas de Black Diamond en su mercado principal, que es Estados Unidos, subieron un 6%. 2. Los márgenes del negocio han subido casi 300 puntos, un 3%. Es decir, dices, Dani, eso no es mucho. Eso es mucho cuando tú estás hablando que, digamos que el gross margin, es decir, el margen bruto, te va a pasar del 33 al 36 o del 35 al 38, porque cuando tú lo llevas contra 250 a 260 millones de ventas, son bastantes millones. Vale. Vamos a hacer un trato. Tú le das like a este episodio, te suscribes y además nos comentas. Y nosotros nos comprometemos 100% a ir a cualquier rincón de España, sea el que sea, a entrevistar a los mejores gestores y analistas de España. Sí, cogemos todo el equipo y nos vamos a donde haga falta. Y cuando digo donde haga falta es donde haga falta. Sinceramente, me parece un trato justo. Y bueno, habiéndote dicho esto, te dejo con el episodio. Yo te quería enlazar ahora, que hablaste de la Special Situation. Pasamos ya a la parte de Special Situation. Y, bueno, te hace la pregunta más abierta que pueda haber. ¿Qué es una Special Situation? Es la primera pregunta que le hago yo a mis alumnos en el IEB cuando empezamos la clase de situaciones especiales. No hay una definición convencional. Te coges a CFA y CFA te dice, no existe una definición estandarizada de lo que es una situación especial. De una situación especial te coges, te vas a buscar libros de inversión y no hay una definición estándar. Pero es que no la tenía Buffett, que hacía workouts. Pero es que no la tiene Joel Greenblatt, que digamos que es una de las personas que más éxito ha tenido en el mundo de la inversión antiguo haciendo situaciones especiales. Pues al final una situación especial es un evento, es algo que ocurre que más que identificarlo por la definición, hay que identificarlo porque cumple una serie de características. 1. Es un evento excepcional. Es un evento que ocurre fuera del funcionamiento normal de la empresa. 2. Tiene una duración limitada en el tiempo. 3. Vas a conocer de antemano la probabilidad de pérdida y de beneficio que vas a obtener. Entonces, con ese tipo de características, identificas una situación especial. Por ejemplo, la situación especial que había en Westtime era la salida a bolsa de la aseguradora que estaba dentro. ¿Cuánto la valoraba el mercado? 0.
Pues si me valoras algo a 0, Es muy fácil. ya sé que estoy en el escenario más negativo posible. ¿Vale? Entonces, sé perfectamente cuál es la pérdida que puedo arriesgar, o sea, la pérdida potencial esperada. Y una vez que salga a cotizar, pues una compañía, desde que estando privada, siendo privada, a cotizar en pública, solo por el efecto de la liquidez hay un re-rating de múltiplos, hay un incremento de múltiplos. Pues si me la estás para un 0, pues aunque me la valores a 1 vez beneficios o 2 veces beneficios, ya va a ser rentable. 2, tiene una duración limitada en el tiempo. Pues sé perfectamente cuáles son los procesos de salida a bolsa, sé el tiempo que se tarda. Bueno, entonces, ese tipo de situaciones, o cuando sacó Universal Music Group a cotizar Vivendi, o ahora Vivendi, que ha hecho una spin-off, es decir, digamos que uno de los ejemplos más típicos de situaciones especiales es una spin-off o un evento corporativo. ¿Vale? Entonces, más que por definición, yo creo que hay que localizarlas cuando cumplen esa serie de características. ¿Y qué es lo más importante? ¿Hay una cosa que tú digas, una special situation, esto es lo más importante tener en cuenta? O, no sé, por ejemplo, tener localizado algún catalizador que... El catalizador es la situación especial. Vale. Siempre. Siempre. Entonces, no hay una manera de estandarizar la obtención de rentabilidad con situaciones especiales. Porque muchas veces el comportamiento habitual falla. En una spin-off, ¿cuál era la manera de generar rentabilidad que aprovechaba Joel Greenblatt y muchos inversores antiguos? Pues oye, cuando tú haces una spin-off, que es una escisión de una división, lo conviertes en un negocio independiente y entregas esos títulos a los accionistas el día que salen a cotizar, pues normalmente la empresa que sale a cotizar tiene este tamaño y la empresa mamá tiene este tamaño. Entonces, los poseedores de títulos de esta compañía son fondos grandes que, según reciben los fondos de esta compañía pequeña, no los pueden tener en cartera. Lo vendo. Entonces aquí tienes unas caídas del 20, del 30, del 40%. Pues eso no funciona siempre. Porque si el mercado ya se ha adelantado a la caída de la cotización de la empresa mamá para hacer front running a lo que esto va a caer, pues a lo mejor te puedes encontrar que, contrariamente a la doctrina habitual de las spin-off, pues resulta que la spin-off de la compañía que sale a cotizar de manera individualizada, el día de salida, el día de cotización, no cae, sino que sube. Entonces, aquí la valoración es muy importante. Entonces, si sacas a cotizar algo con una valoración ridícula, por muy pequeño que sea, la liquidez, el tamaño, va a subir. Va a subir. Por eso la acción de Skyward, que es la compañía de seguros que sacó a cotizar de manera individualizada a Westa en enero del 2023, pues ha multiplicado por 3. Porque la valoración no se sostenía. Claro. Entonces, yo te diría, consejo muy importante para situaciones especiales, la valoración. ¿Qué vale el activo que sale a cotizar? ¿Qué vale el activo que se queda cotizando? ¿Dónde está la deuda? No es lo mismo que yo saque a cotizar de manera individual un activo para limpiarme de deuda y le meta a la compañía nueva que sale a cotizar toda la deuda. Pues evidentemente aquí no hay que estar en nada. ¿Y dónde las encuentras? Porque al igual que las microcaps, hay muchas situaciones especiales. A ver, por ejemplo, Google tiene una función gratuita que te permite que todos los días te manden un correo cuando hay alguna palabra clave. Pues spin-off, fusiones y adquisiciones, dividendos extraordinarios. Pero, es que no soy mucho de eso. O sea, soy no me meto aquí. Yo no soy de me meto en esto porque es una situación especial. No. Te las encuentras. Me meto en esto porque, como consecuencia de levantar piedras, levantar piedras y levantar piedras y levantar piedras, dices, ups, pues esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque me gusta el equipo directivo, me gusta el negocio, me gusta la posición que tienen en el balance. ¿Ves que siempre es lo mismo? ¿Cómo van a generar valor? O sea, ¿cómo van a hacer
que la infravaloración de la compañía desaparezca. O, sabéis que muchos holdings cotizan con descuento por el mero hecho de ser un holding, ¿no? Bueno, pues ¿cómo vas a reducir ese descuento con el que cotiza? Esa siempre es una pregunta para el equipo directivo. Y al final el catálogo o el playbook o el libro de jugadas de reducir los descuentos o de reducir la infravaloración, pues es que es muy sencillo. Es decir, me compro esta compañía, hago una spin-off de esta, recompro acciones, doy un dividendo extraordinario. Entonces al final es como un círculo, ¿vale?, que se retroalimenta. Hay spin-off que pueden ser muy buenas porque tiene mucho sentido lo que está haciendo el equipo directivo. Y hay spin-off que pueden ser terriblemente malas porque los incentivos por las que se hacen no son los adecuados para retribuir a los ¿Como cuáles? accionistas. Pues cargar de deuda, Vale, sí. cargar de deuda esa compañía, o aprovechar en un momento determinado que el sector está en un boom, a valoraciones excesivas, Vale. y aprovechar eso para retribuir artificialmente a los equipos directivos. Un catálogo tremendo de malas prácticas. Tremendo. Ahora, yo veo aquí que hay un problema. Y es que quedan 25 minutos y o tocamos, o contamos una tesis de inversión, alguna tesis, o hablamos de crédito. A ver, hemos contado Clarus, hemos contado West Ham, Sí. el caso de Annuities. Yo creo que he desnudado en estos dos, yo creo que sí, sí. podcasts. Unos cuantos. Todas están en Azagala. Mm. O sea, todas están en Azagala. Top 10 de Azagala es público. Y verá que hemos hablado de Clarus, hemos hablado de West Ham Core, hemos hablado de Zegona, hemos hablado de Neckar, hemos hablado de Correos de Portugal. Yo creo que Sí, sí. La verdad que hemos tocado bastantes empresas. Joder. el que quiera exposición a todas ellas, pues lo tiene muy fácil a través de MyInvestor, que creo que muchas veces no se está siendo justos con ellos, ¿vale? Porque igual que vosotros con este tipo de podcast y con los cursos de formación que hacéis, estáis ayudando a democratizar el mundo de la inversión de una manera racional, de una manera que tiene sentido, que es a través del análisis fundamental y a través del conocimiento. Creo que MyInvestor ha hecho una labor de democratizar el mundo de la inversión porque está rompiendo el monopolio de los fondos en los bancos. Es decir, tienes una aplicación que es gratuita, el onboarding está chupado, te escanean el careto, tienes una cuenta gratuita, tienes un supermercado de fondos. Entonces, el que quiera realmente exposición a todas las empresas que hemos contado lo tiene Azagala. Yo hablaría de crédito, por lo que decía. Es decir, al principio del podcast que hemos dicho, es decir, oye, pues, ¿dónde crees tú que es más fácil encontrar valor? Pues pequeñas compañías, situaciones especiales, crédito. Son las tres cosas que hace Azagala. ¿Vale? Crédito. Empieza explicando qué es, básicamente. Os voy a dar un titular, ¿no? Es la posibilidad de ganar un 100% en un bono. La mayoría de la gente, cuando le hablas de renta fija, ¿qué es lo primero que piensa? Bonos de Bonos del gobierno. Estado. 3-4%. Bonos de gobierno. Letras del tesoro. Productos análogos, comparables a los depósitos, ¿no? Pues el crédito es financiar empresas. Prestarle dinero a empresas. Y eso puede ir en formato préstamo, puede ir en formato bono, puede ir en formato bono convertible, puede ir en formato Schuldschein. Es un mundo realmente para especialistas. Entonces, una de las cosas más chulas que yo he hecho últimamente, junto con las clases en el IEB, pues di una charla que me pidió Alejandro Estebanaz en el arte de invertir, donde hablamos un poco de qué es el crédito. Y el crédito es un activo que complementa muy bien a las acciones. Porque tiene menos volatilidad y todos los días te genera una rentabilidad. Me explico. Y ya le doy contexto al titular. ¿Vale? ¿Qué te aporta, Dani,
¿qué le aporta a Zagala tener en cartera bonos de la Universidad de Oxford comprados a 40% de precio? 1. Que somos dueños de una financiación que se le ha hecho a la Universidad de Oxford por 100.000 libras, que a nosotros nos han costado 40.000 libras. Pues tenemos margen de seguridad, ¿no? A ese precio supone que todos los días generamos una rentabilidad superior al 6%. Todos los días. ¿Vale? Si tú analizas el cupón y lo divides entre el precio, pues te sale una rentabilidad. Y a diferencia de los dividendos, para cobrar un dividendo del 6%, del 5%, del 8%, del que sea, tú tienes que esperar la fecha de pago. En cambio, en crédito, en renta fija de empresas, yo compro el bono hoy, lo vendo dentro de una semana, tengo derecho a recibir ese más de 6% anualizado por cada uno de los días que he sido titular del bono. No tengo que esperar el pago del cupón. Y tercero, y más importante, la volatilidad del crédito es inferior a la de la renta variable. Entonces, en momentos como los actuales, te sujeta mucho la cartera. ¿Vosotros creéis que existe alguna compañía en el mundo del estilo de la Universidad de Oxford donde solo vende el 14% de lo que le piden sus clientes? Es que solo tiene el 14% de las solicitudes. Con lo que realmente tiene muchísima capacidad de fijación de precios. ¿Me va mal? Subo los precios un 10%, un 20%. ¿Se va a resentir? No. No. ¿Va a seguir facturando lo mismo o más? 2. ¿Creéis que sí existe algún activo inmobiliario mejor que el que tiene la Universidad de Oxford? Que mañana cae un meteorito y se destruye la universidad. ¿Vale? Bueno, pues el suelo vale dinero, ¿eh? Esos terrenos valen mucho dinero. Cuando eliminemos el meteorito, pues a lo mejor podemos construir ahí casas, ¿no? Entonces, el nivel de deuda que tiene la Universidad de Oxford, pues es 3 veces, 4 veces, 5 veces inferior a lo que dicen los balances que valen esos activos en libros, no a precio de mercado. Con lo que realmente invertir en crédito, como estáis viendo, pues te da una rentabilidad estupenda, más de un 6% diario, te quita volatilidad. Pero además, si usas el crédito de una manera muy inteligente, te da una rentabilidad excepcional. Es decir, que el bono de la Universidad de Oxford, cuando se vaya desde 40 a 80, estamos hablando de un 100% de rentabilidad. ¿Y por qué puede llegar un bono al 40% de precio sin riesgo de default? Es decir, porque lo que normalmente señalan los bonos a un precio de 40 es que puede haber una quita del 60% en el principal del bono. El principal del bono es el dinero que yo le presté al emisor, a esa compañía, ¿no? Pues porque hay veces que aparecen cisnes negros, como por ejemplo un periodo de tipos negativos y unas curvas de inflación completamente planas, donde el mercado piensa en un momento determinado, dentro de sus excesos generalizados y modas, que nunca va a volver a haber inflación. Entonces, eso hace que empresas como Oxford tomen ventaja y emitan un bono a 100 años pagando solo un 2 y pico por ciento de rentabilidad. Entonces, ese bono la gente lo compra a manos llenas porque era lo mejor del mundo conforme a los tipos negativos. Fijaros una aseguradora. El negocio de asegurador es magnífico, pero conlleva unos riesgos. Si yo tengo que dar a mis clientes un mínimo de rentabilidad sin riesgo, me voy a productos, bonos de gobierno, letras del tesoro, depósitos. Si eso está a tipos negativos, ¿qué tengo que hacer? Cada vez asumir más riesgo. Como aseguradora tengo que alargarme en la curva, es decir, tengo que cada vez coger bonos con una duración mayor para tener rentabilidades positivas que me permitan atender las primas, etcétera, ¿no? Ya, pero es que cuanto mayor duración, mayor riesgo. ¿Vale? Entonces, en momentos como ese, no se debía comprar duración. ¿Por qué? Porque de 140, 160 y 180 que llegó a valer ese bono, se fue a 40.
A 40 se compra duración. Y te iba a preguntar, antes de dar paso a las preguntas cortas, y que 100%, no sé cuándo, pero grabaremos un podcast solo sobre esto, porque me está flipando. ¿Cómo nos formamos para llegar a un punto? Porque claro, la renta variable parece más sencilla desde el punto de vista de cómo te formas, pero en la parte del crédito, ¿cómo te formas? Es exactamente lo mismo y me encanta que te hagas esa pregunta porque dices, oye, ¿por qué esos nichos que hemos identificado, situaciones especiales, small caps y crédito, están desatendidos? Uno, porque muchísima gente no puede invertir en ellos, por tamaño y liquidez, etcétera. Pero es que mucha gente no puede invertir por conocimiento. Entonces, la formación es clave en cualquier ámbito. ¿Cómo formarse en renta fija, en crédito? Uno, ¿creéis que lo que te enseñan en la facultad sirve para algo? Tienes que identificar escuelas de negocios, como por ejemplo el IEB. El IEB tiene un programa de asesoramiento de deuda, de Debt Advisory, que es único en su especie, que sacó Pedro Garrido hace unos años, en el que yo tengo la suerte de dar clase de bonos convertibles, que vale 2.000 pavos. Yo he hecho becas. Y a veces me costaba encontrar suficiente gente. Es verdad que luego, con el paso del tiempo, pues parece que está calando esa cultura de formarse. ¿Sabéis quién hizo ese curso? Adrián Godás. Preguntarle qué tal. Le cambió el chip. Hay libros, pero realmente el problema del crédito, sobre todo en España, es que se cuenta mal. Aburren a las ovejas. Entonces yo estoy súper contento de que me llaman Alejandro Estebanaz. Oye, da una charla en el arte de invertir. No os podéis ni imaginar la cantidad de correos que me siguen llegando 5 o 6 meses después, agradeciendo pues contar las cosas de una manera comprensible. Tened en cuenta además una cosa, y con esto si queréis acabamos de crédito y bonos convertibles, que es que los bonos convertibles serían perfectos para el inversor medio español. ¿Por qué? Porque te ofrezco el siguiente producto. Te llevas el 70%, o sea, capturas el 70% de la rentabilidad de la bolsa a cambio de caer un 50% menos. ¿Creéis que tendría sentido? Sí. Pues no hay bonos convertibles en España. O sea, por eso yo estoy dando clase en el IEB, en Debt Advisory, porque Pedro estuvo años sin encontrar a nadie. ¿Cómo diste tú con el mundo de los bonos convertibles, el crédito y demás? Al final, en la sala de tesorería de Secaban, todo lo que a mí me llamaba la atención era algo que no me dejaban hacer, porque la mayoría de los bonos convertibles... Estabas atado ahí. Claro, pues es que la mayoría... ¿Sabéis lo que pasa? Que la mayoría de los bonos convertibles no tienen rating. Porque es un mercado para especialistas. Entonces, si es un mercado para especialistas, ¿qué me aporta a mí el rating? Nada. El rating tiene mucho sentido en emisiones mainstream, en emisiones generalizadas, porque al tener rating lo pueden comprar la mayoría de los fondos de inversores institucionales que siguen la corriente de opinión de la manada, de todo el mundo. Pues entonces tiene sentido pagar una agencia de rating 50.000 o 100.000 porque sé que voy a poder bajar el coste de financiación de los bonos 10, 15, 20 puntos básicos. Bonos convertibles no, porque es un mercado de especialistas. Entonces, si no me aporta nada, ¿por qué tengo que tener un sobrecoste? Entonces, por eso, cuando yo doy la clase en el máster de finanzas corporativas del IEB o en Debt Advisory, la gente se le llama la atención que yo diga el 90% de los bonos convertibles no tienen rating. Pero es que el 90% de los bonos convertibles son senior. Entonces, en muchos casos, la tasa de impago, la tasa de default, es el doble en high yield que en bonos convertibles cuando no tienen rating. Sí, que saber, Es el doble. Saber qué buscar y lo que es importante. Entonces, hay que formarse. Hay que formarse, hay que leer, hay que localizar cursos donde estén impartidos por gente como Pedro, es decir, una colección de profesores espectaculares. En el IEB, todos absolutamente top del sector que hay en España.
Banco Santander, BBVA, Natixis, ING. Y luego hay que aprovechar cursos generalistas como el CFA, donde la parte de crédito está francamente bien. Entonces, hoy en día, el que no se forma es porque no quiere, no porque no puede. Y que seguro que hay canales de YouTube que son la hostia también, que te pueden explicar. A ver, yo ahí soy un poco más crítico. Sí. Sí, soy un poco más crítico porque hoy en día creo que lo hablamos al principio, la difusión del mensaje es casi más importante que el mensaje. Entonces, no por el hecho de que haya contenido muy visto en YouTube, Sí. significa que sea certero o que sea fideligno o que tenga rigor. Yo pondría en cuarentena el 90% de lo que yo veo de crédito en redes sociales. Ni de habla inglesa tampoco. No, eso es otra historia. Ah, vale. Sí. Yo me refería más a eso. No, porque en España no creo Sí, que... en España no hay mucho... Pues si quieres vamos con las preguntas cortas. Venga. Sí, había disparar. algunas que le hicimos Una. la vez pasada. La de Manfred Manger. Por si acaso, para no repetirla. Sí. Básicamente. Vale, pues. Bueno, espero que. Esta parte es divertida. Sí. Es más entretenida, la verdad. Oye, que a mí yo me lo paso muy bien charlando de No, yo inversión. me lo he pasado súper bien, pero quiero decir entretenida porque hay preguntas en donde algunas Locas. personas se mojan, otras Vale, personas no, y Y hay hay algunas otra- hay que otra de hay que pensar. pensar bastante. Sí. Bueno, Sí. Entonces, nada, voy con la primera pregunta, que es ¿dividendos sí o dividendos no? depende. Mm. Dividendo per se, pues no. Pero es que el mercado las valora mejor. Ujú. O sea, cuando una compañía paga dividendo, la pueden comprar más inversores institucionales. Entonces, creo que un dividendo pequeño testimonial puede tener sentido. Ahora, si estás en una fase de crecimiento exponencial donde necesitas muchísimos recursos para tener retornos sobre el capital invertido altísimos, pues no puedes pagar un dividendo alto. O sea, dividendo alto tienes que pagar para retribuirle al accionista cuando no haya otra mejor manera de retribuirle. Pues depende. Genial. La segunda es market timing sí o market timing no. Sí, lo he contado antes, que es que me llamó ayer un amigo. Oye, ¿qué hago? Vendo todo y compro dentro de 15 días. Eso que no tiene sentido. No tiene sentido, o sea, es imposible. O sea, demasiado poco se hace hincapié sobre los informes trimestrales de JP Morgan, donde te dice hasta la saciedad, si te pierdes los 5 mejores días de mercado al año, te pierdes el 50% de la rentabilidad del mercado. No tiene sentido. A mí me hace gracia porque yo a veces en Twitter compartí un hilo en el que puse esa gráfica y me dice, no, ¿y qué pasa si te pierdes los peores días? Digo, sí, claro. Y te vas a perder los peores días y vas a estar en los Claro, mejores. mira, lo que la gente, a ver, lo que la gente no entiende es lo siguiente. La bolsa, en periodos lo suficientemente largos, plantea una curva una línea ascendente. ¿Vale? Cuando metemos zoom a periodos más cortos, vemos que son dientes de sierra. Estas subidas le gustan a todo el mundo. Sí. Estas bajadas no le gustan a nadie. ¿Vale? Pero es que es ascendente. Es rentabilidad creciente, por muchos motivos. De mucha gente, no, solo múltiplos, no. Hay periodos de expansión de múltiplos y periodos de contracción de múltiplos. Pero es que los crecimientos en beneficios son mejores. Azagala, su cartera, que está fuera de todos los índices y todo. Es que las empresas de la cartera del fondo son mejores que hace 3 años. Y están generando más ventas, más beneficios, más caja. Entonces tiene sentido que las cotizaciones de esas compañías sean crecientes. ¿Vale? Lo que no tiene ningún sentido es que debido a nuestra ignorancia y a toda la incertidumbre, porque es un mundo incierto, pensemos que vamos a ser capaces o vamos a ser más listos que el resto del resto de millones de intervinientes que hay en los mercados, humanos y no humanos,
para vender aquí, comprar aquí, vender aquí, comprar Sí, aquí, sí. porque todo esto, o sea, toda esta curva, perdona, esta línea ascendente, es consecuencia de millones de inputs, de noticias, de decisiones. Pues si sabes al final que este es el camino, quédate tranquilo. Invierte en aquello que conoces, que tenga sentido, controla los riesgos, ten siempre liquidez para aprovechar las caídas, porque es que van a ocurrir. Vamos a la siguiente. Vamos con la siguiente. También un poco de mojarse. ¿Criptomonedas sí o criptomonedas no? Yo creo que sí, porque quiero que tengan sentido. Quiero que tengan sentido. Es decir, criptomonedas creo que sí, pero de una manera sensata y coherente, pues el 1%, 2%, 3% de tu patrimonio. Y dentro de las criptos, yo diría Bitcoin sí. Sí, justo iba a decir eso, que igual tenemos que cambiar la pregunta a Sí. Bitcoin sí o Diferenciar Bitcoin no, Bitcoin porque de las criptos, sí. sí, no me A mí me parece... decís, Lunaticoin sí. Mm. Hay mucha gente que comparte contenido Álvaro de María, por ejemplo, que grabamos un podcast de con muchísima calidad, él. Una locura. son muy educativos, Sí. enseñan bien, eso sí. Ahora bien, más de lo mismo de meme coins, la misma estupidez esta Sí, de, eso no- de comprar caro para vender más caro. No, si yo sé que esto va a petar, ¿y por qué compras? No, porque es que va a venir más gente. Pues Ya. tiene el recorrido que tiene. O sea, entonces yo creo que Bitcoin sí, pero con cierta coherencia. Yo, por ejemplo, lo que está haciendo Saylor con MicroStrategy, yo no lo entiendo. Y le ha ido bien, ¿eh? Sí. Pero apalancarse sobre el apalancado y volverse a apalancar y volverse a apalancar. El siguiente. A ver. Vale, nos saltamos la de Buffett y Munger. Si tuvieras que meter todo tu dinero en una empresa, ¿cuál sería? Esta no la voy a contestar. O sea, sé la empresa. Aunque digamos el disclaimer, ¿no? Sé la empresa. Sí. Y además he hablado de ella en estos 2 podcasts. Vale, pues entonces Perfecto. ahí tienen pistas. Ahí tienen pistas, sí. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el libro que más te ha influenciado y de qué manera? Pues no es de inversión. No es de inversión. Es un libro que leí hace chorro mil años. Tenía 16, 17 años en un viaje donde estaba muy perdido. Demasiada juventud en mi cabeza, un pavo terrible mezclado con altas dosis de rebeldía. Y es un libro que me cambió la vida. Debía ser una basura de inteligencia emocional, no me acuerdo ni el nombre. Pero me hizo clic en la cabeza. O sea, a partir de ese momento, poco a poco, empecé a confiar en mí, dejé de ser una persona tímida, tener miedo de todo. Y la clave es tener confianza en lo que uno hace, ¿sabes? Yo creo que uno de inteligencia emocional, pero ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Igualmente te voy a pasar un par de ellos, a ver si damos con el libro y lo ponemos por ahí. A ver, es que no quiero levantar expectativas, lo he contado en alguna entrevista. No, ¿cuál es el libro? ¿Cuál es el libro? Pero es que a lo mejor el libro es una basura, ¿sabes? Terrible. Y yo creo que los mejores libros no tienen por qué ser buenos libros, sino lo que se convierte en buenos es por el clic que hacen en tu cabeza. Sí. Es decir, es que ese libro para mí fue como la pastilla de Matrix. Es decir, a ver, que no me tomé la pastilla según acabé el libro y dije, ¿no? Es decir, oye, pues es un proceso de decir, mira, pues he tocado a fondo hasta aquí. Hasta aquí vamos a hacer las cosas bien, vamos a comportarnos bien, vamos a hacer cosas que tengan sentido. ¿Por qué me tengo que callar si tengo algo que decir? Si lo digo con educación, lo digo con respeto. Escucha más de lo que hablas. Una vez que hayas escuchado lo suficiente, habla, da tu opinión, formatea, aprende. Pues es que son cosas razonables. O sea, ya te digo yo que el libro lo podía haber escrito cualquiera. No, es que hay libros que yo creo que están hechos para eso. Porque, por ejemplo, el de Padre Rico, Padre Pobre es una basura. Pero da ese clic. A mí me hizo Sí, clic. sí. ¿Qué es eso? O sea, para mí es eso. si Más no has el visto nada- mensaje, la enseñanza que el libro, porque hay libros que están escritos súper bien, pero realmente el mensaje pues es pobre. Y hay libros que son auténticas basuras, pero el mensaje, Sí. El mensaje es muy bueno. es muy poderoso. Vamos con esta, la última ya. Y yo creo que la más complicada. Si pudieras cenar con cualquier personaje histórico, vivo o muerto, ¿quién sería y qué le preguntaría?
Mientras estabas diciendo la pregunta, estaba comiéndole la cara diciendo, Dios, qué cabrones, esta pregunta es de pensar bastante. Personaje histórico. Os vais a descojonar. Posiblemente con algún general de la Segunda Guerra Mundial del estilo de Erwin Rommel, Walter Model o George Patton. Pues la Segunda Guerra Mundial es algo que me apasiona. Es decir, no puedes leer siempre libros sobre empresas, modelos de negocio, emprendedores, inversores, gestores. Tienes que evadirte de alguna manera y descansar la mente, ¿no? Y me gusta mucho la Segunda Guerra Mundial y creo que vivieron un periodo convulso, ¿no? Lo siguiente, donde las reglas de juego ni existían, porque es que ahí te aplaudían por matar a millones de personas, ¿no? Y además te daban medallas. Entonces me gustaría haber tenido la posibilidad de, en un entorno normal de una cena, es decir, oye, ¿por qué hacían esto? ¿Cómo te sientes? No, o sea, tengo muy claro por qué lo hacían, ¿eh? Sí. Pero sí, después cómo te sientes tú. Como persona, ¿cómo te afecta? Estás mandando a miles de personas a la muerte y sobre todo estás infligiendo otras miles de muertes. Sí. ¿Cómo te puedes ir a la cama con eso? Pues nada, hasta aquí el segundo podcast. Yo creo que este va a gustar mucho también. Este es muy educativo. Sí. De hecho, aprendimos bastante y me generaste la curiosidad de hacer el curso ese de crédito, ¿eh? 100%. Tenéis que traer a Pedro un día. O sea, no es un inversor al uso y no sé si va a poder hablar de su faceta profesional. Pero creo que es una persona que merece la pena conocer, pues una capacidad didáctica espectacular. Pues me lo apunto y bueno, te diré de que nos pongas en contacto. Yo te ayudo, sí, yo te ayudo. Así que nada, gracias otra vez por venir. A vosotros. La vamos a reventar en este también, yo creo que sí. Bueno, yo, ahora me diréis si hay que editarlo. Sí. Yo creo que el que lo va a reventar es Gabriel Castro. Sí. O sea, creo que... O sea, yo creo que tenéis una colección de invitados al podcast esta temporada. Si ya era buena en las anteriores, esta ya es espectacular. Creo que lo van a reventar todos. Pues Xavi, José Ruiz de Alda. Pero yo creo que Gabriel Castro le va a quitar el top 1 a emérito seguramente. Yo me he dado cuenta de que hay mucha gente muy buena por aquí en España que hay que darle más visibilidad porque no se sabe quién es o no tienen esa visibilidad básicamente. Y en el mundo de los podcasts también ocurre. Sí. Con vosotros, que yo creo que 7.000... ¿Cuántos suscriptores? Sí, 7.000. Casi sí, de 7 a 8.000 en YouTube y en Spotify otros cuantos mil. Pues mal, suscribiros. O sea, porque es que estos chicos no solo se cogen un avión, vienen hasta aquí, sino que realmente creo que el contenido que hacen es de muchísima calidad. Así que, por favor, suscribiros. Pues ya lo escucharon, no lo tiene que decir. Ya no tengo que decirlo yo. No tiene que decirlo. Solo digo que le den like y las valoraciones de 5 estrellas en Spotify. Y dicho esto, pues nada, un abrazo y como siempre decimos, que la fuerza de Buffett te acompañe. Un abrazo. Hasta luego.